Comprar vivienda en propiedad en España se considera una decisión financiera responsable. Se asocia con estabilidad, seguridad y construcción de patrimonio. Sin embargo, en muchos casos, la vivienda habitual no acelera la libertad financiera, sino que la retrasa de forma estructural durante décadas. El problema no es comprar una casa. El problema es cómo se compra, cuánto capital se inmoviliza y qué coste de oportunidad se ignora. Tomemos un ejemplo realista. Vivienda de 300.000 euros. Entrada del 20%. 60.000 euros. Gastos e impuestos. ITP o IVA, notaría, registro. Aproximadamente 10% adicional. 30.000 euros. Antes de empezar, el comprador ha inmovilizado 90.000 euros en capital. Hipoteca de 240.000 euros a 30 años al 3,5% fijo. Cuota aproximada, 1.078 euros mensuales. A lo largo del préstamo se pagarán alrededor de 148.000 euros en intereses. El coste total de la vivienda no será 300.000 euros, sino cerca de 448.000 euros, sin contar comunidad, mantenimiento, IBI y reformas. Ahora añadamos el coste de oportunidad. Esos 90.000 euros iniciales invertidos en un fondo indexado global al 6% anual compuesto durante 30 años podrían convertirse en aproximadamente 517.000 euros. La mayoría de compradores no compara estas dos trayectorias: patrimonio inmobiliario y líquido frente a capital financiero líquido y diversificado. La percepción habitual es: estoy pagando algo que será mío. Pero durante los primeros 10 a 15 años, la mayor parte de la cuota son intereses, no amortización. En los primeros 5 años, o en una hipoteca como la del ejemplo, más del 60% del pago mensual se destina a intereses. El patrimonio real crece lentamente mientras el compromiso financiero es rígido. Además, la vivienda habitual no genera flujo de caja. Es un activo de uso, no un activo productivo. Requiere pagos constantes y limita la capacidad de ahorro e inversión mensual. Muchas personas creen que están construyendo riqueza porque poseen un inmueble. En realidad están concentrando riesgo, reduciendo liquidez y sacrificando décadas de capital compuesto. La pregunta clave no es si tener casa es bueno o malo, sino si la estructura financiera elegida está alineada con el objetivo de libertad financiera. La trampa no surge únicamente del precio de la vivienda, sino de la estructura financiera que la rodea. En España, los salarios crecen a un ritmo moderado, mientras que el precio del metro cuadrado en determinadas zonas ha aumentado de forma sostenida durante la última década. Esto genera una presión clara: comprar lo antes posible por miedo a que mañana sea más caro. El ingreso medio neto de una pareja puede situarse entre 3.000 y 3.500 euros mensuales. Si destinan 1.100 a 1.300 euros a la hipoteca, más 300 a 400 euros en gastos asociados, comunidad, suministros, IBI y mantenimiento promedio anual, la vivienda consume fácilmente el 45% al 50% del ingreso neto. A partir de ese punto, el margen para invertir de forma consistente se reduce drásticamente. El problema es estructural. La vivienda se financia con deuda a largo plazo, pero los ingresos son inciertos y dependen del empleo. Cuando el gasto fijo principal absorbe la mitad del ingreso, cualquier imprevisto, pérdida temporal de empleo, reducción de ingresos, nacimiento de un hijo, impacta directamente en la capacidad de ahorro. Ejemplo 1. Una pareja compra una vivienda de 350.000 euros en una ciudad grande. Después de todos los gastos, su ahorro mensual real cae de 1.000 euros a 300 euros. Antes podían invertir 12.000 euros al año, ahora solo 3.600 euros. En 20 años, al 6% anual compuesto, esa diferencia supone aproximadamente 440.000 euros menos en capital acumulado.
La vivienda puede revalorizarse, pero el capital financiero perdido es significativo. Ejemplo 2. Un profesional independiente compra vivienda asumiendo que sus ingresos actuales se mantendrán. 2 años después, su facturación cae un 25%. La hipoteca no se ajusta a su nueva realidad. Se ve obligado a reducir inversión, vender activos financieros o endeudarse a corto plazo. Las recomendaciones tradicionales suelen centrarse en comprar lo antes posible o que la cuota no supere el 30%, pero no consideran el coste de oportunidad ni la necesidad de mantener capacidad de inversión sostenida. Tampoco diferencian entre vivienda como consumo y activos que generan rendimiento. Sin un sistema financiero claro, fondo de emergencia sólido, inversión automatizada, ratio de ahorro estable, la compra de vivienda se convierte en una decisión emocional validada socialmente, pero no necesariamente optimizada desde el punto de vista patrimonial. La mayoría de las personas no comete un error por falta de ingresos, sino por falta de estructura en la decisión. Hay 3 errores clave. Primer error: comprar al límite de la capacidad bancaria, no al límite de la capacidad financiera real. El banco puede aprobar una cuota que represente el 35% al 40% del ingreso neto. Pero desde el punto de vista patrimonial, cuando vivienda más gastos asociados superan el 45% del ingreso total, la capacidad de inversión sistemática se reduce de forma crítica. Segundo error: ignorar el coste de oportunidad del capital inicial. Una entrada de 80,000 a 100,000 euros no es solo el precio para entrar al mercado. Es capital que deja de generar rendimiento compuesto durante décadas. Tercer error: asumir que la revalorización compensará todo. La vivienda en España ha tenido ciclos largos de estancamiento. Entre 2008 y 2014, en muchas zonas los precios cayeron más del 30%. La apreciación no es lineal ni garantizada en horizontes de 10 a 15 años. Veamos una proyección simple a 20 años. Escenario A: compra de vivienda por 300,000 euros. Entrada y gastos, 90,000 euros. Inversión mensual disponible después de hipoteca, 300 euros. Supongamos que la vivienda se revaloriza al 2% anual. En 20 años valdría aproximadamente 446,000 euros. El capital invertido mensualmente al 6% crecería hasta unos 139,000 euros. Escenario B: vivienda más modesta o alquiler razonable. Capital inicial invertido, 90,000 euros al 6% durante 20 años, aproximadamente 288,000 euros. Inversión mensual, 800 euros en lugar de 300 euros. En 20 años aproximadamente 372,000 euros. Total financiero aproximado, 660,000 euros. La diferencia no proviene de ganar más dinero. Proviene de mantener mayor tasa de inversión y permitir que el interés compuesto trabaje sin interrupciones. A 5 años, la diferencia parece pequeña. A 10 años, empieza a ser visible. A 20 años, es estructural. Y a 30 años, determina si una persona depende exclusivamente de su salario o puede generar independencia parcial a través de activos financieros líquidos. El problema central no es el nivel de ingresos. Es la decisión de inmovilizar demasiado capital en un activo que no produce flujo de caja y que limita la capacidad de invertir de forma constante durante décadas. La solución no es no comprar vivienda. La solución es comprar bajo una estructura financiera que preserve tu capacidad de inversión y tu flexibilidad. El principio es simple. La vivienda no debe comprometer tu tasa de ahorro estructural. Antes de comprar, define un porcentaje mínimo de inversión anual que se mantendrá pase lo que pase. Para una estrategia de construcción de patrimonio a largo plazo, ese porcentaje debería situarse idealmente entre el 15% y el 25% del ingreso neto familiar. La mecánica funciona así. Primero, crea un fondo de emergencia sólido equivalente a 6 a 12 meses de gastos reales.
no estimaciones optimistas, sino gastos completos incluyendo hipoteca, alimentación y seguros. Esto reduce el riesgo de tener que vender activos financieros en un mal momento. Segundo, calcula la vivienda no desde lo que el banco aprueba, sino desde el flujo de caja disponible después de invertir. Ejemplo: si el ingreso neto familiar es 3.500 euros y decides invertir 700 euros mensuales, 20%, la vivienda y todos sus gastos no deberían superar aproximadamente 1.200 a 1.300 euros. Eso preserva margen operativo. Tercero, limita el capital inicial inmovilizado. No utilices todo tu ahorro para aumentar la entrada si eso elimina tu cartera de inversión. Mantener una parte invertida permite que el interés compuesto continúe funcionando desde el primer día. Cuarto, prioriza estabilidad de cuota. Una hipoteca a tipo fijo elimina la incertidumbre de tipos variables, no maximiza rentabilidad, reduce volatilidad financiera. La estabilidad es una ventaja estratégica cuando el objetivo es consistencia a 20 a 30 años. Quinto, automatiza la inversión mensual en instrumentos simples y diversificados, como fondos indexados globales de bajo coste. Diversificado significa repartir el dinero entre miles de empresas en distintas economías, reduciendo el riesgo de depender de un solo activo. Este sistema no es agresivo ni especulativo. No depende de acertar el mercado inmobiliario ni el bursátil. Depende de 3 variables controlables: porcentaje de ahorro, coste de vivienda y constancia en la inversión. La estabilidad proviene de la diversificación, del horizonte largo y de no concentrar todo el patrimonio en un único activo y líquido. Esa es la diferencia entre comprar vivienda como decisión emocional y hacerlo como parte de un plan financiero coherente. La vivienda en propiedad no es el problema en sí misma. El problema aparece cuando se convierte en el eje dominante de toda la estrategia financiera y absorbe la mayor parte del flujo de caja durante décadas. La alternativa racional no es oponer alquiler contra compra, sino construir un sistema donde la vivienda esté integrada dentro de un plan de acumulación de capital y no lo sustituya. Un sistema sólido tiene 3 características básicas: una tasa de inversión estable y prioritaria, un nivel de gasto en vivienda que no comprometa esa tasa, y una reserva de liquidez suficiente para absorber imprevistos sin desestabilizar el conjunto. Cuando estas 3 piezas funcionan al mismo tiempo, la vivienda deja de frenar la libertad financiera. En el primer año, los resultados no son espectaculares en términos de patrimonio acumulado. Lo que cambia es la estructura. Si una persona con 3.500 euros netos mensuales decide invertir 700 euros de forma automática y mantiene el coste total de vivienda dentro de un rango que no supere aproximadamente un tercio del ingreso, la presión financiera disminuye. Se empieza a construir un capital paralelo al inmueble, líquido y diversificado. Ese primer año no transforma la vida, pero reduce vulnerabilidad. A 5 años, la diferencia empieza a ser tangible. Invertir 700 a 800 euros mensuales al 6% anual puede generar entre 50.000 y 60.000 euros acumulados. Esa cifra ofrece opciones reales: cambio profesional, mudanza, reducción de jornada o amortización estratégica, si mejora la estructura global. La clave es que el patrimonio financiero ya no es simbólico. A 10 años, el efecto compuesto adquiere peso estructural. La misma inversión puede superar los 120.000 a 140.000 euros. En ese punto, el rendimiento anual del capital empieza a cubrir una parte relevante de gastos. La dependencia exclusiva del salario disminuye progresivamente. La instrucción inmediata es concreta. Calcula el porcentaje real que representa tu vivienda sobre tu ingreso neto, incluyendo todos los gastos. Define una tasa mínima de inversión que se mantenga incluso después de pagar la hipoteca. Automatiza esa inversión en instrumentos diversificados y de bajo coste.
Si la estructura actual no lo permite, ajusta el nivel de vivienda antes de aumentar ingresos o asumir más deuda. La libertad financiera no depende de poseer un inmueble. Depende de mantener activos productivos, liquidez y capacidad de decisión. Cuando la vivienda deja de absorber la mayor parte del capital y se integra en una estrategia coherente, deja de ser un obstáculo y pasa a ser simplemente una decisión de consumo bien gestionada dentro de un plan patrimonial sólido.